Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima. Conversamos con el maestro Mario Godoy. Él es autor de muchas investigaciones que han ayudado para conocer la historia, la tradición de los compositores y autores de acá del Ecuador, específicamente de la música nacional. Maestro Mario Godoy, cuéntenos desde cuándo sucedió esta afición hacia la investigación y sobre todo para dejar a las futuras generaciones un legado de tradición y de identidad. Pertenezco a una familia de músicos, a la quinta generación de una familia de músicos. Yo creo que en gran medida le debo a mi madre el hábito de la lectura. Desde muy pequeño ella incentivó que yo sea un buen lector y eso creo que ha sido una de mis mejores armas. Me considero autodidacta y en el transcurso del tiempo se han ido dando las circunstancias. He ido descubriendo la grandeza, la belleza de nuestra música. Y además creo que cada uno de nosotros tenemos una misión en el tiempo, en el espacio, y se han dado pues hermosas circunstancias que han motivado, que han incentivado esta profesión, incluso diría yo, o esta pasión, más que eso, pasión por la investigación musical, por conocer más lo nuestro. Pero no es que a usted le gustó desde siempre la música nacional, es un cambio radical. A usted le gustaba el rock, le gustaba Carlos Santana. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que a usted le hizo cambiar de opinión? Es verdad, en los años 70 estudiaba en Riobamba los últimos años de colegio, en el Colegio San Felipe, y llevado por la moda de la época, en estudiantina, entre mis compañeros, escuchábamos la música de la época, la música que era de los jóvenes, Santana, Los Ángeles Negros y tantos otros artistas. Tuve la circunstancia de viajar como estudiante de intercambio a los Estados Unidos con la American Field Service, y en el año 72-73 tuve una hermosa experiencia en ese país. Y yo que creía que allá iba a aprender rock, iba a aprender esto y esto otro, pues se dieron otros factores, otros elementos. Los compañeros latinoamericanos, especialmente que me encontraban, me decían, ¿de dónde eres? Yo les decía, soy de Ecuador. Y ellos decían, de la tierra de Julio Jaramillo. Y a mí hasta me molestaba. Y yo creía que me preguntarían de Juan Montalvo, de yo qué sé, Eloy Alfaro. Nada de eso. Era Julio Jaramillo el referente. Y en todo caso, recuerdo la fecha, el día, el 21 de abril de 1973, recuerdo que viajaba hacia New Jersey y de paso por Manhattan para cambiar de bus, alguna cosa. En alguna pequeña tienda escuché que sonaba el disco El Pasacalle al Mendigo, cantado por Julio Jaramillo. Señor, yo te imploro ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Pero quien tocaba el acordeón era mi padre. Entonces ese momento yo sí podría decir, hay un antes y un después en Mario Godoy, porque en aquella gran metrópoli escucharle a mi padre como que fue un sacudón, y la vida me dijo, el cosmos me dijo, esa es tu música. Y entonces yo ese rato como que quería gritar, decir, sí, esto es mío, ese es mi papá. Y desde ahí entonces mi retorno a Ecuador, comencé a preguntarle justamente a mi padre, que afortunadamente, sin ser un académico, tiene una excelente y brillante memoria, y le preguntaba cómo era así, quién cantó esto, cómo eran las grabaciones, y él se acordaba incluso, sí, claro, él estaba con un terno de tal color, con unos zapatos así, grabamos con tal y tal. O sea, él ha sido mi libro abierto y me ha llevado poco a poco al conocimiento de la música popular ecuatoriana, o también las circunstancias, a mi casa, o cuando mi papá trabajaba en Guayaquil, donde vivíamos. Entonces llegaba, por ejemplo, creo que era todos los miércoles, Gonzalo Castro a verle, ¿qué fue, tocayo? O por otras circunstancias han ido a la casa de compañerismo con mi padre, de trabajo. Rubir Infante, Pepe Jaramillo, La Fresia Saavedra y tantos otros. Y luego me doy cuenta, al pasar los años, de su grandeza, de su gran aporte a la música popular. Pero yo he tenido muy de cerca
a estos personajes. El maestro Bonilla era mi amigo, conversábamos largas horas, o Rubira de igual manera. Entonces, ese es un entorno privilegiado que yo he tenido. Entonces, cuando yo escribo de esa música popular, de esos personajes, no estoy hablando de fantasmas, estoy hablando muchas veces de amigos, de personas conocidas que hemos compartido espacios de familia, espacios de amistad, ¿no? Las mismas calles, las mismas conversaciones, yo qué sé, los mismos potajes. Entonces eso ha enriquecido mi visión de estos seres que son muy humanos, hipersensibles y que han aportado tanto a nuestra música. Julio Jaramillo es uno de los referentes que tiene el Ecuador. Usted ha defendido mucho este patrimonio musical, pero también como compositor. ¿Por qué es importante que los ecuatorianos nos sintamos identificados con este intérprete y compositor guayaquileño? Es verdad, se ha dicho mucho, se ha escrito bastante sobre Julio Jaramillo, pero, perdón que lo diga, algunos han dicho, nos hemos quedado mucho en hablar, en describir el colchón de Julio Jaramillo o sus libaciones. Pero Jaramillo trascendió no por eso. Él trascendió, es verdad, primero por su excelente calidad de voz, por su voz aterciopelada, por su cantidad de grabaciones de alta calidad, pero también porque él fue compositor. Ese es el gran aporte de Julio Jaramillo a la música latinoamericana. Entonces yo he aportado en los últimos años poco a poco, y tenemos ya por lo menos con certificación, con certeza de que por lo menos él es autor, compositor de más de una veintena de obras, y quizá si seguimos investigando lleguemos a unas 30 obras o más. Entonces ese es el aporte de Julio Jaramillo, ese es el Julio Jaramillo inédito, que al menos colaboré yo con Rodolfo Muñoz. Él hizo un documental en el que tratamos de decir al mundo, pues este es nuestro personaje, este es nuestro cantor popular, pero también nuestro creador, porque el hombre trasciende es a través de sus creaciones. O también vale la pena que resalte un hecho muy importante y que cada vez vemos que va ganando espacio. Allá por el año 93, cuando yo era funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, ese tiempo, se me ocurrió decirle a la entonces subsecretaria de Cultura, doña Rosalía Arteaga, ¿qué le parece si se propicia que el 1 de octubre, en homenaje a Julio Jaramillo, sea declarado Día del Pasillo Ecuatoriano? Ella puso a consideración a varios de sus asesores, creo que hizo unas encuestas y cosas, y todo el mundo dijo, sí, excelente, excelente. E incluso dijeron, claro, esta es una buena idea, que lo firme el presidente. Y ustedes saben que Sixto Durán Ballén, entonces presidente, él era melómano, pero de música académica, y le tocó la circunstancia histórica de firmar este documento. Han pasado ya más de 25 años y vemos cómo el pasillo poco a poco ha ido creciendo en nuestro medio, en los jóvenes. Luego de 25 años ahora tenemos, tanto en Guayaquil, con 10 años de vigencia, y ahora en Quito, 2 museos relacionados con el pasillo ecuatoriano que resaltan la música popular del Ecuador. Para fines de noviembre del 2018, se declaró también al pasillo como patrimonio nacional, y ahora uno de nuestros caros empeños es que el pasillo sea declarado patrimonio de la humanidad, que sea reconocido por la UNESCO. Queremos que los jóvenes, que las nuevas generaciones se identifiquen, se sientan representados, que sientan orgullo, autoestima de su música, del pasillo ecuatoriano, que es un género musical mestizo que une y representa a los ecuatorianos. Usted hace varios años decía que va a ser una recopilación o un libro donde usted destacaba este talento que tenía Julio Jaramillo para componer. ¿Ya lo ha hecho o se va a proyectar para el futuro? Muy buena pregunta. Es verdad, desde hace varios años sigo escribiendo, investigando sobre Julio Jaramillo. Quisiera que ojalá en los próximos meses, el próximo año, no sé, estudiar un poco más en la Biblioteca del Congreso, donde ya tengo identificado una gran hemeroteca, donde desde ahí puedo yo rastrear, revisar periódicos, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela. Bueno, Venezuela ya lo he hecho, México, de otros países, y revisar el itinerario, las actuaciones de Julio Jaramillo. Eso quizás es algo que me falta, y un poquito más de su discografía. En todo caso puedo decirle que es un trabajo que lo tengo en proceso.
Su padre es el conocido maestro Gonzalo Godoy. De él, el acordeón es parte de su vida. De su madre, Rosa Aguirre, la lectura, este hábito por la lectura, esta disciplina, porque dicen que muchas veces que las personas que tienen el hábito de leer son muy disciplinadas y les gusta planificar. ¿Cómo usted ve este legado que le dejaron a ustedes, porque son 9 hermanos, sus padres? Bueno, es tan lindo tener una familia numerosa, es tan grande, ya proyectando en el tiempo ese amor especialmente de mis padres hacia toda mi familia, hacia todos mis hermanos. Soy el mayor de 10 hermanos, los 5 muy vinculados con la música. Paco es Opus 9 en mi familia, la Chabelita, la última, también canta, Antonio, Carmita. Entonces es muy interesante ver cómo esa dinámica, esa sensibilidad, ese respeto por nuestra música, esa valorización por nuestra música ha llevado no solo a mí, ¿no?, sino a nosotros a ser, ¿qué le podría decir?, defensores de nuestra música, o por lo menos intérpretes, y con esa música, con ese mensaje, llevar mensajes de solidaridad, de alegría, mensajes positivos a nuestro público, no solo de Ecuador, sino de otros países del planeta, ¿no? Por ejemplo, próximamente incluso tendré un viaje a Europa y esas cosas, pero es lo que voy a tocar es la venada, el ay carambas, los carnavales de Chimborazo, pero vibran esos otros grupos sociales con nuestra música, con la pentafonía andina, con el pasillo ecuatoriano, y eso hay que destacar, no tenemos que avergonzarnos de nuestra música. Usted destaca que es la 5ª generación de su familia que está dedicada completamente a la música, pero su papá en un inicio no quería que usted se dedique a la música, le escondía el acordeón y quería que sea médico, pero sin embargo siempre las mamás como que consentimos a los hijos. Desde ahí también comenzó su afición al acordeón, porque yo me hago una imagen siempre de usted con el acordeón a su lado. Sí, a veces entiendo por qué mi padre nunca quiso que nosotros en general, incluido Paco, mi hermano, nosotros seamos músicos, porque si bien es cierto, se pasa bonito en la fiesta, en la presentación, los aplausos, los halagos, pero en nuestro medio incluso hay un dicho, la vuelta del músico, y es un mundo complejo, no tan fácil. Por eso quizá entiendo yo a mi padre su deseo de que nosotros no seamos músicos, sino busquemos otras profesiones, pero más fuerte es la sensibilidad, más fuerte es ese deseo de proyectarnos a través de este hermoso lenguaje. Y desde luego yo he buscado también otros derroteros. Yo no me considero un músico de escenario, pero he encontrado otros espacios, por ejemplo la composición musical, y dentro de la composición musical espacios que no son los comunes. Quizá en su momento yo pude haber tenido mucha más popularidad, como en la época del boom rockolero, así, pero no, yo no me identifico con eso. No, yo llevaba composiciones a Fediscos y los productores de ahí, Macías, así, me decían bonitas sus canciones, pero no, eso no se vende. Pero no me he dejado derrotar por ello. O he hecho yo otro tipo de música, llamemos, por ejemplo, la música infantil, por ejemplo, la música religiosa. Para mí me llena tantísimo escuchar que canciones mías, poesía de Monseñor Proaño, por ejemplo, Solidaridad, o El Padre Nuestro y otras, se canten en las iglesias. Desde luego que no saben quién es el compositor, pero no importa. A mí lo que me importa es de que la gente se sienta identificado con esos temas. Qué hermoso que el pueblo se identifique con una canción de uno. Tampoco no estoy diciendo que ya he logrado el Olimpo y que soy un gran compositor. Todavía no he compuesto mi mejor canción. Pero sí mi pueblo, mi ciudad, especialmente en Chimborazo, qué hermoso escuchar mis carnavales ahí cantado por la gente, interpretado por las bandas. Y no solo mis carnavales de mi padre, música de mi abuelo, así, eso es hermosísimo, es indescriptible. Y cómo no me voy a motivar para seguir componiendo, para seguir investigando, si todo eso motiva cosas positivas. Y vemos, y yo creo que es hasta una terapia, o aquí ahora en el Museo del Pasillo, ver cómo la gente anónima disfruta escuchando una canción, un pasillo, un San Juanito, lo que sea. Entonces, ser uno un instrumento, ser un espacio, un propiciador, creo que es hermoso, y me siento realizado como persona al saber que vamos por buen rumbo con este proyecto, por ejemplo, del Museo del Pasillo.
Siempre usted dice que ha sido autodidacta, le ha gustado la investigación. Una de sus obras claves es Música en la Presidencia y Real Audiencia de Quito. Siempre también ha estado preocupado, como decíamos al inicio de esta entrevista, de JJ. ¿Cuál es su próximo proyecto? ¿Cuál es su próximo libro? ¿O qué es lo que vamos a leer las personas, todo el Ecuador que le interesa y le gusta la música nacional? Tengo este rato 5 tomos sobre la historia de las músicas del Ecuador. Aproximadamente son unas 2000 páginas. Es el trabajo prácticamente de 43 años, no es de recién. Entonces estoy dando ya los retoques finales y espero, confío que en unos meses esos libros estén a disposición del público para las actuales generaciones y las nuevas generaciones. Simplemente es mi aporte a mi país, a mi música. Trato de no caer en egolatría, de decir, es que yo. No. Esto es fruto, es verdad, de un trabajo constante, disciplinado, de vivencias fuertes, como lo he mencionado, con músicos, con compositores, con intérpretes, la facilidad, las circunstancias de que durante casi 2 décadas he vivido en las afueras de Washington, en Maryland, a 40 minutos de la famosa, de la más grande biblioteca que tenemos en el mundo, la Biblioteca del Congreso. Entonces allá he podido asistir, especialmente en la época de verano, primavera, por lo menos 1 vez, 2 veces a la semana, y revisar algunos libros. Por ejemplo, de Pedro de Mercado, un paisano mío, historiador jesuita, sabía de su existencia, pero nunca había leído sus libros, pero ya pude leer esos libros, por mencionar algo. Y desde luego he encontrado datos que aportan a la música del actual Ecuador. Con todas esas circunstancias me he sentido muy halagado, me he sentido con la obligación, la responsabilidad histórica de contribuir, de aportar, de transmitir, de socializar aquella información que he encontrado, que a veces también he reflexionado sobre las músicas del Ecuador. He contado ahora con un equipo excelente aquí en el Museo del Pasillo, con el apoyo del maestro Julio Bueno, de mi hermano Paco, de mi familia, lo cual hace posible muchas cosas. Me siento con optimismo. Creo que lo importante es la aptitud que uno tiene ante la vida, ante las circunstancias, ante los proyectos que se tienen. En este museo mismo, la zona que usted ve es una zona en la cual los artistas, los compositores del país, sus familiares han aportado. Esto es un museo en gran parte de las donaciones. Y eso es muy hermoso. Qué bueno socializar, qué bueno ser solidarios, y así es posible avanzar para bien de la música del Ecuador. Estamos acá en el Centro Histórico de Quito. El Museo del Pasillo está ubicado en este importante sector de acá de la capital ecuatoriana. ¿Cómo se siente usted de haber creado el Museo del Pasillo, estar dirigiendo el Museo del Pasillo? Usted ya puso una fecha clave también como el Día del Pasillo en homenaje a JJ. ¿Cómo se siente con esta creación de este museo donde las personas pueden conocer la historia y la tradición? ¿Y qué significa para usted la música nacional? Este es un proyecto de la Presidencia de la República del Ecuador, pero en él han participado varios personajes. Debo destacar nuevamente el aporte del maestro Julio Bueno y ahora de un excelente equipo que tengo aquí en el museo, de jóvenes que están con mucha dinámica, con mucha alegría, ¿no? Con mucho optimismo, y entonces eso hace posible un sinnúmero de factores. Hemos realizado ya desde el mes de febrero todos los fines de semana 2 programaciones en vivo de nuestros artistas, y vemos como ahora ya el espacio que llamamos la cantina en el Museo del Pasillo ya es un sitio de privilegio, codiciado por muchos, en el buen sentido de la palabra, por muchos artistas. Ellos quieren actuar ahí. Hemos tenido ahí ya el desfile de grandes figuras, y los jóvenes que están en la Escuela del Pasillo nos comentaban, varios de ellos, y decían que su sueño cuando ingresaban a la escuela era algún día actuar en ese espacio. Entonces, qué alegría de ver todas estas circunstancias. O, por ejemplo, le puedo mencionar, el bandolín es nuestro instrumento nacional. En la convocatoria que hicimos para los estudiantes, pusimos también la posibilidad de que algunos aprendan bandolín, y no hubo respuesta. Nadie se inscribió. Después, a duras penas, logramos interesar a un personaje. Bueno, hicimos ahí nuestros ajustes. El maestro
Cristian Naranjo es el director de la escuela, entonces él propició que los jóvenes que están estudiando guitarra, por ejemplo, también tengan como instrumento complementario el bandolín. Y ahora tenemos más de 15 jóvenes que están tocando bandolín, ya tenemos creo 1 o 2 estudiantinas en la Escuela del Pasillo. Entonces yo veo que el pasillo, la música ecuatoriana, la música popular del Ecuador, este momento goza de excelente salud. Simplemente lo que necesitábamos era un espacio, necesitábamos un guía o varios guías, gente que nos apoye o mutuamente con optimismo seguir adelante. También debo destacar, es un importantísimo proyecto, el Museo Julio Jaramillo de Guayaquil y la Escuela Nicasio Safari, y ellos ya tienen 10 años, son nuestro referente, y enhorabuena por el bien del país, enhorabuena por este proyecto que les menciono, la nominación de Ecuador o del pasillo concretamente, como Patrimonio de la Humanidad. Usted se ha caracterizado por su sencillez, por su transparencia, por estar casi siempre al lado del pueblo, camina por las calles estrechas de acá del centro histórico, pero dice que ojalá le recuerden por sus obras. ¿Por qué? Por sus obras los conoceréis, no es frase mía, es frase bíblica. Creo, o sea, lo importante es aportar, lo importante es la creatividad. Y yo le digo, yo sinceramente me siento satisfecho, contento, aunque reitero, no he hecho mi mejor canción. Mis libros, ojalá, o confío que a la brevedad posible en unos meses sean publicados. Y yo creo que la felicidad o el secreto de la felicidad está en dar, en aportar, en compartir. Y yo trato de cumplir aquello, de hacer eso. Y es verdad, me da mucha alegría compartir una sonrisa, compartir una canción, compartir una entrevista. Entonces, eso es parte de lo que nos hace seres humanos alegres, realizados, optimistas. Voces de mi ciudad, con Liliana Cervantes Lima.